Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Sobre todo, muchas gracias por conectarse el día de hoy, por tener la disponibilidad y pues regalarnos este pequeño espacio de tiempo. Y pues bueno, yo les quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros, los chicos Ángel y Byron, que se conectaron. Muchas gracias, chicos. Espero que la información de la que yo les voy a platicar pues les sea de utilidad. Y bueno, pues si requieren de información más detallada al respecto, no duden por favor en contactarme a través de la profesora Melissa. Con muchísimo gusto podemos compartir lo que podamos, los que esté a nuestro alcance. Entonces, quiero comentarles que a mí me da mucho gusto poder volver a saludarles y compartir con ustedes esta pequeña presentación de que es básicamente una asignatura del mapa curricular de un estudiante de Ingeniería en Tecnología Ambiental de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Entonces, pues bien, obviamente pues esto en función de las competencias que buscamos pues en el egresado de la carrera de eh, tecnología ambiental. Entonces, ¿quiénes somos? La Universidad Autónoma, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, pues ofrece, además de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental, eh, pues ofrece otras asignaturas que en breve les hablaré de ellas. Y primero quisiera presentarme, perdón, no les he dado mi nombre completo. Soy Victoria Bustos Terrones, soy profesora investigadora de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental. Y en este momento, pues mis alumnos de quinto cuatrimestre están llevando a cabo en sesión virtual debido a la pandemia, porque nuestras clases normalmente son presenciales. Están llevando la asignatura de impacto ambiental que forma parte del modelo educativo cuatrimestral de la UPEMOR, es decir, que en 4 meses los chicos tienen que abordar esta asignatura, impacto ambiental. Entonces, somos una universidad pues certificada de calidad internacional, como pueden ustedes aquí en la pequeña imagen que les puse en esta lámina. Contamos con la acreditación de la educación superior CASEI y también con la acreditación del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior y con la ISO 9001, que es pues de calidad en cuanto a la educación superior. Eh, Nosotros nos ubicamos en el estado de Morelos. Morelos, obviamente, pues se encuentra en la parte centro-sur del territorio mexicano y la universidad se encuentra en el municipio de Jutepec. Déjenme activar mi puntero. Entonces, como pueden ver, esta manchita azul es el municipio de Jutepec, que colinda básicamente, ya está formando parte de la zona conurbada con Cuernavaca, que es nuestra ciudad capital. Entonces, bueno, pues el estado de Morelos colinda con el estado de Guerrero, Puebla, el estado de México, la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y bueno, el estado de México, que es un estado muy grande, pues le da la vuelta y colindamos tanto por el norte, nordeste, como por el noroeste. Entonces, ahí estamos ubicados y bueno, les muestro una pequeña imagen de lo que es las instalaciones de nuestra universidad, donde pues básicamente hasta ahorita ya llevamos un año sin presentarnos a las aulas. Entonces, por eso es que mi agradecimiento tan grande para mis alumnos que pues día a día hacen el esfuerzo de conectarse a sus clases. Entonces, bien, pues les decía yo que la Universidad Politécnica, a diferencia de la Manuela Beltrán, de la que pues ustedes forman parte, pues ofrece una oferta académica no solamente en Ingeniería y Tecnología Ambiental, sino hay una licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, hay otras carreras de ingeniería, ingeniería en biotecnología, ingeniería industrial, ingeniería en tecnología de información, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y también ingeniería financiera. Por otra parte, también tenemos 4 maestrías. Una de ellas es la de la maestría en ciencias en biotecnología, donde también formo parte del grupo acá, del cuerpo académico, y algunas otras que tienen que ver con las otras
licenciaturas que oferta la universidad. Entonces, pues como pueden ver, a diferencia de la Universidad Manuela Beltrán, que básicamente por lo que entendí se centra en cuestiones ambientales, pues nosotros, como su nombre lo dice, pues tenemos eh, ofrecemos diferentes ramas de la tecnología como oferta académica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con los estudiantes de Ingeniería en Tecnología Ambiental? Bueno, se espera que nuestros egresados pues puedan ser capaces o adquieran las competencias para proponer alternativas de solución sostenible a problemas ambientales a partir del desarrollo y aplicación de tecnologías de remediación, de preservación, de conservación de suelo, de agua, de aire o de atmósfera. Y bueno, pues que también sea capaz de implementar y operar programas ambientales y sobre todo de sistemas de gestión ambiental. Es por eso que esta materia, por ejemplo, impacto ambiental, pues forma parte de un segundo ciclo de formación para los chicos, donde ese ciclo de formación, que son los tres segundos cuatrimestres, ahí básicamente los chicos adquieren las competencias para poder implementar sistemas de gestión ambiental. Entonces, bueno, nuestras funciones, por tanto, pues van encaminadas a que el estudiante adquiera este tipo de capacidades. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la asignatura? De la asignatura de impacto ambiental. Pues precisamente que los chicos, las chicas, estudiantes puedan identificar, puedan categorizar y evaluar los impactos ambientales generados por obras o actividades de nueva creación. También que puedan formular juicios y proponer soluciones. Entonces, todo esto dentro del sistema de gestión ambiental, como se los comentaba yo. Entonces, bueno, en este sentido, pues se espera que el ingeniero en tecnología ambiental no necesariamente sea el que elabore un documento de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, porque sabemos que este es un trabajo interdisciplinario, pero sí se le dan todas las herramientas para que pueda participar dentro de un equipo pues interdisciplinario, sobre todo en este apartado que es la identificación y valoración de los impactos ambientales. Eh, en nuestro país, la autoridad solicita a cualquier promovente que desee pues construir alguna obra o activar alguna situación que ya exista. Bueno, pues para ello la autoridad les solicita un documento para que el promovente pueda obtener una autorización, pero específicamente en materia de impacto ambiental. Entonces, los tipos de documentos que nos puede pedir a la autoridad son un informe preventivo, que básicamente pues es un instrumento que es creado para evaluar impactos ambientales leves, es decir, que no requieren un estudio más a profundidad, sino un estudio pues cuando los impactos son poco relevantes o son leves, o también cuando ya existe una norma que especifica algunos indicadores. Entonces, cuando ya hay una normatividad que rige esa actividad o que especifica todas las características que debe de seguir el promovente para poder desarrollar su obra, entonces lo que se entrega es un informe preventivo, que es mucho más sencillo y mucho más pequeño que cualquier otro estudio, como son la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular, es decir, que los impactos ambientales que se van a determinar a través de esa obra o actividad, pues van a afectar una zona pequeña, una localidad. Generalmente se refiere a una sola localidad. En este caso podría ser que los impactos ambientales solamente se quedaran en el estado de Morelos, pero si nuestra obra está en una zona donde estamos colindando con el estado de Puebla o el estado de México, entonces lo que tenemos que entregar es una manifestación de impacto ambiental de modalidad regional. Y por último, pues hay otro documento
que es el documento técnico unificado, cuando la evaluación implica, además de las obras o actividades que requieren de autorización de impacto ambiental, debemos de cumplir también con otro tipo de autorizaciones, como sería el cambio de suelo. Entonces, aquí, en un solo documento, se presentan o se evalúan todos los posibles efectos que este cambio de suelo pudiera ocasionar, que nuestra obra pudiera ocasionar debido al cambio de suelo que se le está dando. Entonces, ahí sí tenemos que ser mucho más específicos en cuanto a la elaboración de este documento. Que en realidad, bueno, pues todos sabemos que es un estudio de impacto ambiental. Entonces, para el caso del día de hoy, pues abordaré algunos aspectos de un estudio de caso fundamentado en una manifestación de impacto ambiental de modalidad particular. Y básicamente se trata de la construcción de un puente que une, más bien que acorta el trayecto pues que podemos llegar a realizar desde el puerto de Acapulco hasta el poblado de Zihuatanejo Guerrero. Entonces, todo esto en el estado de Guerrero, y el responsable técnico de este proyecto, pues lo realizó una empresa evaluadora, una empresa de asesoría que tiene por nombre DINE Supervisión y Proyectos S.A.D.C.B. Entonces, bueno, eh, cabe mencionar que dentro de la regulación, la autoridad también nos proporciona algunas guías que nos orientan sobre el contenido que debemos de ir incluyendo en nuestra manifestación de impacto ambiental. El documento como tal recibe el nombre de manifestación de impacto ambiental e incluye varios apartados como los que les estoy presentando en este punto. Como podemos notar en el punto número 1, el capítulo 1, que hace referencia a las generalidades del proyecto, bueno, pues básicamente es el nombre del proyecto, el nombre del promovente, el nombre del responsable técnico del estudio, ya sea de la parte de la construcción y también del responsable técnico del estudio de impacto ambiental, porque recordemos que esta es una licencia o una autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, en este apartado, pues también debemos incluir los datos tanto del promovente como del responsable técnico para cualquier información que se requiera y que sea necesaria para complementar pues lo que exige la normatividad. En el apartado 2, la descripción del proyecto, generalmente lo que debemos describir aquí pues es la naturaleza misma del proyecto, es decir, los objetivos, la justificación, la ubicación, las dimensiones del proyecto. También en este apartado es donde debemos incluir el programa de trabajo, todo lo que son la representación gráfica, tanto local como regional, para que podamos visualizar el punto exacto tanto de la obra como del área de afectación, que ahorita vamos a hablar también de ella. Entonces, bueno, es en este punto, en el apartado 2, donde debemos identificar también todas las actividades que vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto, para poder a partir de ellas pues identificar los posibles impactos al ambiente. Entonces, el apartado 3, que es la vinculación de nuestro proyecto con el marco legal, tiene que ver con todos los ordenamientos jurídicos aplicables en materia, nuevamente, perdón que insista, en materia de impacto ambiental. Y en su caso, como cuando hablé del documento único específico o detallado, pues cuando haya que hacer algún cambio de suelo, pues tendremos que analizar toda la cuestión de la regulación del uso de suelo. En este apartado también se involucran algunas otras leyes, todas las leyes, reglamentos y normas que de alguna manera le apliquen al proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hablamos de que si tenemos, por ejemplo, un área nacional protegida cerca dentro de la zona de influencia o cerca de la zona del punto donde vamos a desarrollar nuestro proyecto,
pues entonces tenemos que cumplir con este reglamento y demostrar que de alguna manera nuestro proyecto cumple de manera estricta para evitar, cumple de manera estricta con todas las legislaciones y que todos los impactos que nosotros hemos identificado y evaluado, pues vamos a poder de alguna manera vincularlos con el marco legal y en esa medida proponer pues todo lo que van a ser las actividades de control, de mitigación, de preservación, etcétera. Entonces, este apartado 3 de vinculación es muy importante para el tecnólogo en ingeniería ambiental, al menos del egresado de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Entonces, el siguiente apartado, que es el 4, habla básicamente pues de la descripción del sistema ambiental o el área de influencia. Entonces, generalmente pues sabemos que nuestro punto, el sitio del proyecto puede estar ocupando un área pequeña, una superficie pequeña, pero debido a las características climáticas o todas las características que debemos considerar, pues generalmente el sistema ambiental, la superficie del sistema ambiental es mucho mayor, mucho más grande. Entonces, en este punto 4, el apartado 4, es donde tenemos que considerar esa parte de definir de manera documentada, de manera informada y razonadamente, pues todos los cambios que nosotros consideremos que nuestra obra o actividad va pues a generar sobre este sistema o esta superficie que nosotros definimos aquí en el punto 4. En el apartado 5, pues básicamente es en el que se enfoca la asignatura de impacto ambiental, que es la identificación, la descripción y la evaluación o valoración de los impactos ambientales. Y bueno, pues obviamente con base en la metodología adecuada al proyecto. Entonces, si recordamos en la clase de la profesora Melissa, bueno, ya hablábamos de que no hay una metodología óptima para ser recomendada, sino que todo va a depender del tipo de proyecto del que se trate y de las características del mismo. Entonces, por eso es importante que, bueno, pues conozcamos todas las metodologías y nos adaptemos o adoptemos la que mejor se adapte a nuestro proyecto. El apartado 6, pues una vez identificados y valorados los impactos ambientales sobre el sistema de influencia o el sistema influenciado, toda la superficie de influencia, entonces ahora sí viene la propuesta de todas las medidas de prevención, de mitigación y de compensación para cada uno de los impactos ambientales que nosotros ya describimos y evaluamos en el apartado 5. Obviamente, pues casi siempre son medidas propuestas para los impactos negativos, porque los impactos positivos pues ya los estamos considerando como pues benéficos para el entorno. Y por último es un programa de vigilancia que tiene por objeto que verificar que todas las medidas que propusimos en el apartado 6, realmente el promovente o el encargado de llevar a cabo estas medidas de control y mitigación, pues realmente las estén llevando a cabo. Generalmente, pues en este apartado se menciona al responsable de este tipo de actividades, se menciona incluso qué tipo de monitoreos se realizarán para poder dar seguimiento a ese apartado. Y bueno, entrando ya en contexto de lo que es este proyecto del que yo les voy a hablar un poquito, básicamente pues en México, todo lo que son las vías de comunicación están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, por lo tanto, el promovente del proyecto es esta secretaría a través de sus diferentes dependencias, como son la Subsecretaría de Infraestructura, la Dirección General de Carreteras, etcétera, hasta derivar en el Departamento de Impacto Ambiental, que es el encargado de contratar los servicios de un buffet asesor y pues al mismo tiempo proporcionar información y todo lo que el asesor requiera para poder escribir o documentar la manifestación de impacto ambiental. Entonces, es
Este sería pues nuestro apartado 1, ¿no? Mencionar el apartado 2, donde estamos mencionando los datos del promovente y los datos del responsable técnico de la realización del proyecto. Bien, entonces, bueno, recordemos que el apartado 2 también describe la naturaleza del proyecto, por lo tanto, es en este apartado donde debemos de mencionar y proporcionar toda la información que tiene que ver con las características técnicas de la obra civil. Recordemos que estamos hablando de la construcción de un puente y que para tal, pues tanto el promovente como el encargado de la evaluación técnica, pues tienen que consultar toda la normatividad que aplique para la obra que se está llevando a cabo. En este caso, pues es importante señalar, por ejemplo, que para determinar la carga máxima vehicular que va a poder soportar el puente, pues se tienen que seguir también algunas recomendaciones o nos tenemos que ajustar a las normas disponibles, ya sea las mismas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite o bien alguna norma internacional que aplique a nuestro proyecto. Entonces, perdón. Entonces, pues bueno, para continuar con mi presentación, quisiera comentarles que dentro de lo que es la carrera pues, de Ingeniería en Tecnología Ambiental, básicamente los 4 aspectos más importantes o a los que hacemos énfasis como profesores para que los chicos adquieran las capacidades o las competencias para poder desarrollar o participar en el desarrollo de una manifestación de impacto ambiental, pues son estos 4, ¿no? Desde la vinculación del marco legal, o sea, los chicos tienen que conocer toda la legislación ambiental aplicable a los proyectos y los reglamentos, las normas, etcétera. La descripción del sistema, saber identificar la afectación, cuál va a ser la superficie de afectación y obviamente, como ya lo mencioné, pues el punto 5 es de los más fuertes. La propuesta de las medidas de mitigación, de igual forma, son pues los focos de atención para nuestra carrera y para la asignatura. Entonces, hablando de la vinculación del marco legal, pues bueno, ¿por qué es tan importante esta parte de la vinculación? Bueno, pues nuestra autoridad ambiental espera que nosotros como promoventes, pues llevemos a cabo un proyecto o que desarrollemos nuestro proyecto mediante un apego totalmente estricto a toda la normatividad existente en materia ambiental en las diferentes etapas del proyecto, es decir, el área de apertura o planeación, el área de construcción, el área de funcionamiento y el área de cierre y la etapa de cierre y abandono. Entonces, para cada una de las etapas, pues tendremos que vincular o revisar si las actividades que se van a estar desarrollando en cada una de esas etapas cumplen con los puntos o toda la reglamentación existente y que sea aplicable al proyecto, porque recordemos que no es lo mismo un proyecto de construcción de un puente a la construcción de un edificio de 10 pisos o un edificio de 400 viviendas en una zona urbana. Entonces, por eso es importante que vinculemos toda el marco legal, toda la normatividad con cada una de las actividades de nuestro proyecto. Bien, pasando a la descripción del sistema ambiental, en lo que respecta a este punto, pues es importante recordar que generalmente el área de nuestro proyecto es muy pequeñita y pues el área de influencia no solamente es esa área que nosotros vamos a estar ocupando eh, por los efectos de nuestro proyecto, sino que además tenemos que considerar toda el área de influencia, es decir, si nosotros estamos afectando, por ejemplo, la fauna, hacia dónde se está yendo esa fauna, o si vamos a plantear el ahuyentamiento de la fauna como una medida de prevención, hacia dónde la vamos a dirigir, hacia dónde la vamos a encaminar, o
Si lo vamos a rescatar para colocarla en otro hábitat, hacia dónde podemos dirigir esta actividad. Entonces, en esta parte de la manifestación de impacto ambiental, pues es importante entonces considerar pues también todas las actividades que tienen que ver con la apertura de caminos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si mi proyecto se encuentra en un punto X, ¿cómo llego yo a ese punto X? Entonces, tengo que considerar esas actividades de apertura de caminos, de vías de acceso, tengo que considerar el movimiento de maquinaria y el movimiento de vehículos desde otras zonas, porque el equipo no está ya disponible en la zona del proyecto. Y entonces, pues es así como tenemos que evaluar esta parte y describir sobre todo el sistema ambiental. Entonces, en este contexto, quiero mostrarles que el punto del proyecto es este que les estoy señalando. Y bueno, pues la línea rosada nos está indicando la delimitación del estado de Guerrero, porque recordemos que la carretera de Zihuatanejo al puerto de Acapulco, pues viene básicamente costeando, pero hay zonas donde tiene que rodear y bueno, el puente precisamente tiene esa finalidad de acortar tiempos y distancias para poder acercarnos a un destino en particular, sea el puerto de Acapulco o sea Zihuatanejo. Entonces, este es nuestro punto del proyecto y bueno, pues la delimitación de nuestro sistema ambiental. Recordemos que una vez que tenemos las coordenadas del proyecto, nosotros podemos identificar o determinar nuestra área de influencia o nuestro sistema ambiental, como, bueno, pues haciendo recorridos, visitas, sea 1, 2, 3, las visitas que sean necesarias para poder identificar todas las características iniciales de la zona de estudio, del área de influencia. En este caso, los aspectos abióticos que son muy importantes, por ejemplo, determinar aquí, hacer una visita o una evaluación a la calidad del agua del río, hacer una evaluación también, por ejemplo, a cómo se encuentra nuestro sistema ambiental previo a la realización de nuestro proyecto en cuanto a la contaminación del aire, a la generación de ruidos, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos los aspectos bióticos que tienen que ver con todo lo que es la caracterización de la flora y fauna y no olvidemos que debemos incluir también la parte socioeconómica, es decir, todo lo que la parte cultural y económica de la población en donde se va a llevar a cabo la realización del puente, que es pues es el municipio de Benito Juárez en el estado de Guerrero. Entonces, bien, una vez que nosotros hemos realizado estas actividades, podemos entonces pues mostrar gráficamente cuál es el área de influencia. Todo esto, obviamente, pues existen algunos sistemas de modelaje que nos permiten incluir toda la información recolectada para poder pues obtener nuestras imágenes y poder determinar de acuerdo a toda la información que nosotros le proporcionemos al sistema, qué tipo o hasta dónde va a llegar el alcance de afectaciones de la obra o actividad que nosotros estamos proponiendo. Entonces, fíjense que de aquí donde está el puntito, que es donde se va a construir el puente, y que tiene una superficie de alrededor de 4 hectáreas. Una vez hecha el análisis del diagnóstico del sistema ambiental, pues vemos que el área de influencia afecta una superficie de alrededor de 33.9 o 34 hectáreas aproximadamente. Entonces, esta es el área que tenemos que considerar para identificar, describir y valorar los impactos ambientales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe Victoria, ¿ustedes manejan un sistema de información a nivel nacional, o sea, donde ustedes ingresen y puedan ver la información a nivel país o por estado de las características de esa zona en la que tú estás señalando el área de influencia?
Sí, de hecho contamos con ahí, bueno, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática nos proporciona información que se actualiza cada determinado tiempo y nos proporciona precisamente información sobre todas las características de las zonas. Cuando nosotros proporcionamos las coordenadas del sitio, podemos tener acceso a la información, pero sabemos que también las visitas al sitio son muy importantes porque obviamente pues debemos considerar de recolectar evidencias, considerar que pues la información que estamos utilizando a veces las instituciones tardan un poquito en emitirlas, en ponerlas a disposición de todos nosotros. Entonces, pues sí es necesario que además de la información documentada, que nosotros visitemos el área, pero sí contamos con estos sistemas. De hecho, la autoridad que evalúa la manifestación de impacto ambiental, pues es quien tiene pues más completa la información. Entonces, no podemos omitir datos porque ellos cuentan con la información para, de alguna manera, comparar la información que estamos proporcionando con la que ellos manejan y pues esto también facilita el hecho de que pues tengamos mayor probabilidad de obtener la autorización. Vale, profe, gracias. Le doy la palabra a Byron, que levantó la mano. Puedes activar tu micrófono. Sí, profe, que tener una preguntita. Pues tú hablabas de una entidad, una secretaría, es como que nos regula, ¿sí? Pero digamos acá en Colombia cuando hay proyectos por lo menos de construcción o proyectos de qué sé yo, de rellenos sanitarios, entre otros, lo avala o lo acepta la ANLA. Allá solamente se maneja una entidad o cómo se manejaría ahí. Ok. Bueno, la dependencia que regula toda la parte la autorización de una obra o actividad en materia ambiental, pues sí es una dependencia de gobierno, es la Secretaría de Recursos Naturales y es la Semarnat. Ustedes tal vez la encuentren por ahí en la red como Semarnat. Y a través, tiene una filial que es la Profepa, que es como la parte mala, ¿no? O sea, son los que hacen las visitas de inspección y los que nos pueden de alguna manera sancionar por no estar cumpliendo con la reglamentación. Entonces, todo lo que tiene que ver con tratamiento de aire, agua, suelo y ¿qué me faltó? Pues todo esto lo regula la Semarnat. Cuando se trata también hay dependencias estatales que regulan estas actividades, pero sí hay ciertas condicionantes. Por ejemplo, si hay un área natural protegida en una zona que es competencia de la localidad, pues en ese momento, en el momento en que nuestro proyecto toca o alcanza como sistema ambiental la zona protegida, pues ese proyecto pasa a ser competencia de esta institución que es federal. Un relleno sanitario, pues como es una forma de tratar de manera integral los residuos sólidos, pues también es una obra que tiene que ser regulada por la dependencia, por la Semarnat, o en este caso por una dependencia estatal o local. Pero pues generalmente como es el caso del proyecto que les estoy presentando, pues generalmente también le compete al gobierno del estado o al gobierno municipal el regular los residuos. Entonces, no puede el municipio él mismo hacer una manifestación de impacto ambiental porque pues no puede ser juez y parte. Ellos tienen que contratar los servicios de una empresa de asesoría, pero sí también está regulado. La ley, de alguna manera, sus reglamentos establecen ahí los listados de las empresas que le competen a la federación, es decir, a la Semarnat, y cuáles son las obras o servicios que le competen a la localidad o al municipio. Listo, gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces vamos
a continuar. Ok, en esta lámina lo que les muestro son los componentes ambientales. Vean ustedes que la empresa de asesoría pues consideró para describir, va más bien primero para identificar todos los impactos ambientales para cada una de las etapas del proyecto. Entonces, consideraron que, bueno, dentro de únicamente en el apartado de agua es donde están considerando algunos indicadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta parte es donde contamos con una norma en la que ya se establecen algunos límites máximos permitidos para escurrimientos o para descargas de aguas a cuerpos de agua, que en este caso, pues recordemos que tenemos que vamos a construir un puente sobre pues un río, ¿no? Que es un cuerpo de agua y entonces habrá que determinar cuál es la calidad inicial del agua de ese río para poder determinar y evaluar cuál es la afectación, el grado de afectación que va a tener el proyecto, el río debido a las actividades de nuestro proyecto. Entonces, bueno, uno de los factores, como lo hemos mencionado por acá, la parte de los factores abióticos, pues tenemos el clima. En este caso, recuerden que el clima pues tiene una gran influencia sobre la calidad del aire, también sobre la calidad del suelo, porque pues influye en la erosión, etcétera. Entonces, dentro del estudio se planteó primero pues realizar un análisis del clima durante las 4 estaciones o hacer un estudio que incluyera las 4 estaciones del año para poder tener una representación anual, al menos, de la información. Aunque también es importante mencionarles que esta información se puede obtener también a través de sistemas de información que los proporciona el Sistema Meteorológico, el Sistema Nacional Meteorológico y algunas otras dependencias locales que también hacen estudios del clima local. Entonces se puede utilizar esa información, pero bueno, en este caso la empresa se dio la tarea de realizar la evaluación del clima y se encontraron los 4 diferentes climas que les voy a mostrar de alguna manera como gráficamente pues podemos observar. Aquí tenemos los climas, ¿no? Que si se dan cuenta pues únicamente se hace referencia a las temperaturas mínimas y máximas para estas zonas que les estamos describiendo y también, bueno, pues el grado de precipitación que se presenta en esta época del año y así lo hacen para los 4 tipos de clima identificados y bueno, pues también hacen referencia al porcentaje del sistema ambiental o del área de influencia que tiene o presenta este tipo de climas. Entonces aquí lo podemos observar ya con la coloración y vean ustedes que aunque nuestro proyecto o nuestro punto de obra se encuentra en un solo tipo de clima, pues tenemos que nuestra área de influencia involucra los 4 tipos de clima que se detectaron. Entonces, esto es importante, insisto, porque recuerden que el clima influye en la calidad tanto del suelo como del aire, principalmente, pues, como sabemos, del aire, ¿no? Más que del suelo, ¿no? Y bien, otro de los factores que evaluaron, pues, fue el caso del suelo, y bueno, para ello, pues, sí se menciona que además de la información que se obtuvo a través de este Instituto de Geografía e Informática, que le comentaba yo a la profesora Melissa, bueno, pues también se informa en el documento cuál es la provincia fisiográfica a la que corresponde la ubicación del proyecto. En este caso, pues es la Sierra Madre del Sur, donde pues también se hace una descripción de la geología de la que está compuesta, se mencionan los tipos de suelos en los que va a estar sentado el proyecto y bueno, para el presente proyecto se hace referencia a que el tipo de suelo es el Feozem áprico. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque recuerden que la construcción de un puente pues tiene características técnicas de obra civil bastante específicas
y que tienen que ver con el tipo de suelo. ¿Por qué? Por la cimentación, por el peso mismo que va a tener el puente, por el peso de la carga que va a estar soportando con el paso vehicular, etcétera. Entonces, por eso es importantísimo mencionar el tipo de suelo, porque los geólogos pues se van a basar en esta información para seleccionar los materiales, etcétera. Bien, en cuanto a la hidrología, también, como lo vimos pues en nuestro diagrama, es otro de los factores que se evaluaron, y en esta parte, pues sí, nada más quisiera comentar que el agua, pues es un sistema, el agua del sistema ambiental es drenado por diferentes o diversas corrientes tipo intermitentes, como arroyitos o barrancas, así es como le llamamos nosotros acá, y por el río Atoyac, que precisamente es el río sobre el cual se va a construir el puente, y de ahí el nombre del proyecto, ¿no? Que es construcción de un puente, del puente Atoyac sobre la carretera Zihuatanejo-Acapulco. Entonces, bueno, para el estudio de la flora y fauna, la empresa o el encargado del estudio técnico de impacto ambiental propusieron una metodología que consiste en seccionar el sistema ambiental delimitado y el proyecto, o sea, por separado, en cuatro regiones, cada una de las cuales va a ser monitoreada para determinar toda la riqueza o la biodiversidad de especies que existen en cada una de ellas. Entonces, vean, aquí tenemos las coordenadas de los sitios de monitoreo en el área de influencia y en las 4 hectáreas que es el área o la superficie del proyecto. Entonces, una vez que se tiene esa información, se utilizan algunas metodologías que no voy a abordar porque me voy a ir más bien a los impactos ya ambientales identificados. Algunas metodologías como es el índice de Shannon-Weaver, que es esta H1, que va de 1 a 4.5 y bueno, que es la riqueza que nosotros podemos encontrar en cada uno de los estratos identificados en nuestros sitios de muestreo. Entonces, con este índice podemos nosotros determinar la cantidad de especies. Por ejemplo, en esta ecuación del índice de Shannon-Weaver, pues tenemos aquí que la formulita esta que nos dice, ¿no? Considera esta S, que es el número de especies, y pues lo relaciona también con la proporción de esas especies que se encuentran en esa zona de monitoreo en particular, para después hacer la extrapolación a toda la zona de influencia. Entonces, para la diversidad de la flora o la riqueza de la flora utilizaron 3 índices de valoración, y bueno, los comparan y entonces ellos hacen la determinación de la riqueza o de la biodiversidad de la flora. En el caso de la fauna, también utilizan este índice de Shannon-Weaver, utilizan el índice de Simpson, utilizan otro índice, este es el índice de Pelot, y hay otro índice que es el D, que es el índice de Simpson, por ahí ustedes tal vez ya los conozcan, que utiliza la empresa también para hacer la determinación de la riqueza de especies de la fauna. Entonces, recuerden que, bueno, pues cuando hablamos de biodiversidad, pues hablamos de la riqueza relativa de las especies. Y siempre recordando que, bueno, pues las especies están influenciadas unas con otras de manera cómo interactúan en el sistema ambiental. Entonces, es importante, por eso es importante determinar esta riqueza de especies. Todo ello, obviamente, por ejemplo, hay una norma que es la norma 59 de la Semarnat, que trae un listado de especies
Entonces, cuando esas especies se encuentran, si nosotros llegáramos a encontrar una especie que está registrada en esa norma, entonces tenemos que tomar medidas con respecto a esa normatividad, porque obviamente esta norma lo que trata es de proteger a las especies que se encuentran en riesgo o en peligro de extinción, o que de alguna manera existen estrategias para protegerlas. Entonces, esa es parte de la vinculación que tenemos que ir haciendo con toda la normatividad que aplica a cada una de las etapas de nuestro proyecto. Recordemos que también el factor socioeconómico y cultural, además del paisajístico, se tiene que describir. Entonces, hasta el 2015, el mismo instituto al que ya he hecho referencia, pues hablaba de que la población en el municipio de Benito Juárez era de 14,500 habitantes aproximadamente. Entonces es una población realmente pequeña, pero la importancia de este puente pues no es el hecho de que vayamos a darle beneficios a una población pequeña, sino más bien el unir, el reducir los espacios y las distancias y los tiempos para poder llegar a una de las dos lugares que ya mencionamos, ¿no? Para acortar esa carretera, ese espacio de la carretera. Entonces, las actividades económicas de la zona que se describen en este proyecto, pues básicamente ya hablamos de que se trata de una zona costera, por lo tanto, pues encontramos la gente se dedica a la agricultura de mango, de cocos, de plátano y también algunos a la ganadería, específicamente de ganado bovino. En cuanto al paisaje, bueno, pues yo veo una imagen muy bonita del municipio de Benito Juárez, pero pues dentro del estudio el responsable técnico hace referencia a que el sistema visual pues va a ser relativamente poco afectado en la zona y que pues bueno podría considerarse como relativamente poco afectado, pero vamos a ver un poquito más adelante cómo no es tan cierto esto, ¿no? Porque aunque el paisaje visual pues considera siempre la estética y la capacidad de percepción del observador. Entonces, obviamente, pues quienes están describiendo esta manifestación de impacto ambiental, pues tienen la visión o la información directa y nosotros pues la estamos observando únicamente a través de una pantalla, pero ¿qué es lo que va a poder observar alguien que ya esté conduciendo su auto sobre este puente? Pues eso también habría que ver como el grado de afectación que este factor ambiental pudiera tener. Entonces, bien, dentro de lo que es el diagnóstico ambiental, en resumen, la empresa evaluadora está considerando 7 factores ambientales, 7 factores ambientales con 3 criterios, es decir, está utilizando una matriz de importancia con 7 factores ambientales y 3 criterios de evaluación, que son evaluación de calidad, que tiene que ver con, bueno, bajo, mediano y alto. Rápidamente les comentaré, por ejemplo, en el caso del suelo, cuando se detecta una erosión aparente o escasamente visible en el sitio, entonces se dice que el suelo tiene alta calidad y se le da el valor de 3, como ya lo vimos también en el ejercicio que pudimos observar la clase pasada con la profesora Melissa. Cuando tiene una erosión moderada en el sitio, bueno, se le da el valor de 2, y si el sitio es fuertemente erosionado, o sea, está muy erosionado o prácticamente hay ausencia de suelo, pues entonces la calidad del suelo en ese sitio es baja y le damos una ponderación de 1. Los rangos o los valores para determinar finalmente la importancia, pues son los menores a 24. Si nuestro valor final o valor total es de entre 18.7 y 24, entonces estamos hablando de un diagnóstico ambiental
de calidad alto, de 13.3 a 18.6 medio y de 8 a 13.2 baja. Entonces recordemos que pues este diagnóstico es lo que nosotros tenemos que realizar previo al inicio de nuestras actividades. Es cómo se encuentra nuestro sistema ambiental antes del proyecto. Bien, entonces, bajo los criterios anteriores, y una vez hecha pues la valoración que les acabo de mostrar en relación a la calidad ambiental detectada, bueno, para cada uno de los 7 factores que está considerando la empresa, tanto en toda la parte del sistema ambiental como en la superficie, que solamente incluye el lugar del proyecto, bueno, pues encontramos que para el caso de la geología y el relieve, se le dio una asignación de 3, tanto en el sistema ambiental como en la zona del proyecto. Y así para cada uno de los aspectos o factores ambientales, perdón, se le ha asignado una valoración de tal forma que para el sistema ambiental se detectaron 19 impactos, 19 impactos y para una valoración de 19 que si lo comparamos con la tabla de la derecha, pues encontramos que se encuentra con una calidad alta, lo cual es bastante entendible, puesto que ya vimos que pues la construcción del puente, aunque sí tiene una superficie grande de afectación, pues no, la mayor parte de los movimientos son en los 4 kilómetros, en las 4 hectáreas que involucra la superficie del proyecto. Entonces, en la zona del proyecto, en las 4 hectáreas del proyecto, solamente se encontró una calificación de 14, que estaría dentro de lo que sería una mediana o una calidad ambiental media. Entonces, en base a esto, bueno, pues nosotros podemos ya decir o podemos continuar con lo que sería ya la identificación y la descripción de los impactos ambientales, pero ahora sí, ya considerando cada una de las etapas de nuestro proyecto. Lo anterior únicamente fue para determinar el impacto o la calidad ambiental de la zona de influencia y de la zona del proyecto antes de nuestro proyecto. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar un poquito sobre la metodología que se siguió para la construcción del puente Atoyac. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces voy a continuar. De mi parte no. Gracias, Sara. Bien, entonces aquí les presento la primera tablita que tiene que ver la evaluación o la identificación de los factores que tienen que ver con el factor de los impactos ambientales que afectan la parte abiótica, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos aquí describiendo el suelo, el aire o la atmósfera, la hidrología y el paisaje como aspectos abióticos, y entonces determinamos los impactos que este factor va a recibir, y los impactos que se están identificando son la erosión del suelo debida pues pues como pueden ver en la parte derecha de la tabla, tenemos las diferentes etapas del proyecto, desde la preparación del terreno, la construcción, la operación y el abandono, y así podemos identificar a través de esta lista de chequeo que, bueno, se me pasó comentarles que la metodología que se sigue para la valoración de los impactos ambientales es una metodología combinada, que son listas de chequeo para identificar los impactos o las etapas del proyecto que van a sufrir, van a estar afectando o van a estar impactando el ambiente, y una vez determinadas, bueno, ya podemos hacer la valoración para cada uno de los impactos y para cada una de las etapas, que eso es lo que les voy a presentar un poquito más adelante en un formato de Excel. Entonces, como podemos observar aquí, solamente en el caso del factor paisaje es el que se va a ver afectado en las 4 etapas del proyecto, que
que como ya les mencioné, pues son desde la preparación del terreno hasta el cierre o abandono de todo la infraestructura necesaria para la construcción del puente. Los demás factores ambientales pues solamente tienen impactos en las otras tres etapas. La etapa de funcionamiento o operación ya no se considera como afectada. Bien. El factor biótico, vemos igual, aquí tenemos nuestra lista de chequeo, donde, bueno, igualmente para solamente si nos damos cuenta, para la flora se establecen o se identifican tres impactos ambientales que están siendo pues generados. El primero, que es la afectación de la sucesión secundaria de la flora, pues en las cuatro etapas del proyecto. Esta afectación se va a llevar a cabo en las 4 etapas del proyecto. La alteración de la cobertura vegetal, pues obviamente en la parte de operación ya no va a existir porque, bueno, pues ya esto ya ocurrió en la preparación y en la construcción y seguramente habrá alguna medida de mitigación para esta parte que se está presentando, identificando aquí. Y por último tenemos la afectación de especies, que bueno, aquí se menciona que no se identificaron especies catalogadas en alguna categoría, es decir, que de acuerdo con la norma, la 59 que les mencioné, todas las especies de flora que se encontraron en la zona no corresponden, no están en este listado de protección, por lo tanto no se considera que exista una afectación a las especies detectadas. En el caso de la fauna, de igual forma, bueno, aquí sí se encontraron, aquí sí se habla de que la fauna se va a ver afectada, los 3 impactos que se mencionan aquí, que uno es el desplazamiento de la fauna silvestre, obviamente cuando nosotros estamos en la preparación del terreno, acuérdense que tenemos el despalme y el desmonte, que son actividades que obviamente pues estamos quitando la cobertura del suelo y entonces todo lo que es la flora y la fauna de esa zona pues va a tener que migrar hacia otro sitio, ¿no? Por eso una de las actividades preventivas es el ahuyentamiento de la fauna, es decir, hacer recorridos sobre la zona para ahuyentar las especies que encontremos y no ponerlas en riesgo. Entonces, otro de los impactos identificados para la fauna es el atropellamiento o perturbación de los patrones de recorrido que tienen los animalitos. Y en relación a lo que especifica la norma, pues también aquí sí se habla de que habrá una afectación por parte de las etapas del proyecto, que son preparación del terreno, construcción y el abandono. Y por último, la parte del socioeconómica, pues que tiene que ver con todo lo que la afectación a la sociedad. Se habla de que, bueno, pues se impactará debido a la circulación vial. Podemos estar generando ahí problemas de tránsito vehicular o podríamos estar generando, no sé, recuerden que los poblados pequeños pues no están acostumbrados a un movimiento vehicular de gran tamaño, entonces sí va a haber una afectación. La generación de empleos, pues es un impacto que generan las 4 etapas del proyecto, pero pues este es un impacto positivo, lo vamos a valorar después, pero es un impacto positivo. Y un impacto ambiental socioeconómico, pues son las molestias que el ruido que generan las máquinas en operación, pues va a estar ocasionando a los pobladores más cercanos o en este caso a los trabajadores, ¿no? Y esto va a ocurrir obviamente principalmente en las etapas de preparación del terreno y en la construcción. Bueno, aquí, perdón por las diapositivas, es una letra muy pequeñita. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita en la tablita que les presenté, ahora lo estamos describiendo. O sea, ya hablamos que el efecto que va a tener la fauna se va a deber al desmonte en las zonas donde haya arbolado, por ejemplo, en el área de influencia del puente, y que es la zona más afectada porque es donde se va a tener que realizar esa actividad, esta actividad es desmonte y despalme, ¿no? Entonces, vean, chicas, chicos, cómo les he mencionado en la clase que una sola actividad puede estar
generando impactos diferentes a todos los aspectos ambientales, a todos los factores ambientales, o a varios, no solamente a un factor ambiental, sino puede estar generando impactos a varios factores ambientales, como es el caso. Y de acuerdo con la valoración cualitativa recomendada por CONESA, observamos que en este punto, por ejemplo, para la fauna, se describe este impacto como un impacto negativo, de carácter puntual, significativo, permanente, de valor alto y de nivel medio. Y así para cada uno de los impactos igual lo está describiendo, que en realidad prácticamente todos los impactos que genera esta actividad los está identificando de igual forma, ¿ok? Como negativo, puntual, no significativo. Bueno, algunos sí son, en este caso, por ejemplo, en el caso del agua, la posible contaminación del río por derrames de residuos líquidos o sólidos, sí lo considera eh, lo está considerando como no significativo, aunque a mí me parece que sí es significativo, pero bueno, esta es la información que se presentó para solicitar la autorización en materia de impacto ambiental. Y así para cada uno de los aspectos que ya revisamos hasta la generación de empleo, donde describen la actividad como requerimientos de mano de obra y el impacto obviamente pues es un impacto positivo de carácter local porque se está beneficiando a los pobladores del municipio Benito Juárez. Bueno, entonces, en cuanto a la etapa de construcción, si vemos aquí, hablábamos de la descripción de los impactos en la preparación del sitio. En la etapa de construcción, aquí sí ya estamos describiendo la misma actividad y también diferentes impactos, no solamente aquí en el caso de la fauna, pues también se incluye el posible atropellamiento de la fauna si es que se llegaran a acercar y la maquinaria se está moviendo, y la posible extracción de especies de fauna silvestre durante actividades de construcción. Recordemos que muchas veces las personas son o somos muy dados a querer coleccionar ciertas especies o a tener nuestras mascotas, y por más raras o exóticas que parezcan, mejor, ¿no? Entonces, esta puede ser una afectación bastante considerable. Hay lugares donde la gente atrapa especies y las vende, aunque sabemos que esta es una actividad pues que se sanciona, ¿no? Pero es posible, puede llegar a suceder. Bueno, esta parte de la tabla es una continuación de la etapa de construcción, donde además se establecen otras actividades como el mejoramiento de los terraplenes. O sea, una vez construido el puente, pues hay que hacer ciertos ajustes, y se habla del mejoramiento de terraplenes, la construcción del pavimento flexible, la operación de vehículos y maquinaria. Obviamente, no sé si han visto cómo cuando se está pavimentando alguna calle, bueno, pues son diferentes máquinas las que están constantemente en movimiento, y obviamente pues los impactos que estos generan pues tienen que ver con el tipo de máquina, con por ejemplo, una máquina que está compactando suelos, pues es mucho más pesada, puede estar emitiendo más ruido, etcétera. Entonces, aquí obviamente igual están haciendo una caracterización en base a lo que ya conocemos como impactos negativos, y otra vez hablan de cómo lo caracterizan. Bueno, por ejemplo, en la siguiente imagen les voy a mostrar aquí en el caso de el agua, el manejo y disposición final, la actividad es el manejo y disposición final de los residuos sólidos. Entonces, hablan de una posible contaminación del agua por residuos peligrosos durante esta etapa, y en este punto, recordemos que, por ejemplo, los aceites, las latas de pinturas, los combustibles que utilizan las maquinarias, pues son considerables como sustancias de carácter peligroso. Entonces, si estos llegaran a derramarse, no solamente estarían contaminando el agua del río, sino estarían contaminando el suelo. Y de hecho, sí se menciona en la imagen que les acabo de pasar.
Bueno, por ejemplo, aquí en la parte del aire o de la atmósfera, no sé por qué hacen una diferencia entre atmósfera y aire, pero bueno, cuando hablan de la construcción, del movimiento de vehículos y maquinaria, hacen referencia a la contaminación de la atmósfera por gases emitidos por motores de combustión interna, como son los vehículos a gasolina, los vehículos a diésel, y caracterizan este impacto como negativo, local, no significativo, temporal, de valor muy bajo y nivel bajo también. Entonces, así se va haciendo cada una de estas caracterizaciones para cada una de las etapas y llegando obviamente, a la etapa de donde ya estamos hablando de la operación y mantenimiento, perdón que les pase así la diapositiva, y también todos los mismos componentes que se evalúan, se caracterizan, se identifican, se valoran para cada una de las etapas. Entonces, aquí ya estamos prácticamente en lo que es la identificación cualitativa de la etapa de operación y mantenimiento. Entonces, obviamente, pues las actividades son diferentes. Aquí ya se habla de el impacto que se tiene con esta actividad, que es la circulación vehicular diaria, pues es que se está disminuyendo la población de la flora, ¿no? Porque estamos evitando tal vez en esas zonas donde hay movimiento, pues que la corteza vegetal pues siga desarrollándose. Entonces, este impacto lo consideran o lo caracterizan como negativo, local, no significativo, permanente, muy bajo, de nivel medio, etcétera. Y eso lo hacen para cada una de los factores ambientales que ya mencionamos. La etapa de abandono, de igual forma, se caracteriza, se identifican los impactos en base a la actividad, lo caracterizan de manera cualitativa y pues bueno, aquí tenemos todos los factores ambientales que están pues identificando como impactados. Y por último, bueno, pues ya para la valoración de todos estos impactos que ya se identificaron, pues se utilizan la matriz de importancias, que es la matriz de CONESA, que es una, pues como lo vimos también, insisto, pues es una matriz que nos da un cierto valor y por lo tanto, pues podemos decir que es una evaluación cuantitativa. Entonces, solo para recordarles que la ecuación que les acabo de mostrar para determinar la importancia de nuestro proyecto, bueno, pues estamos utilizando las diferentes conceptos de impacto ambiental. Si recuerdan la naturaleza de los impactos, que puede ser positivo o negativo, los impactos de intensidad, los impactos de extensión, es decir, del área de influencia, si es puntual, parcial, si es total, etcétera. Los impactos de momento, que tienen que ver con los plazos en los que se llevan, los plazos de tiempo, los rangos de tiempo en los que se lleva a cabo, los impactos de persistencia, que es decir, que si son temporales, son permanentes, son de momento, la reversibilidad, es decir, si se puede reconstruir la zona dañada por medios naturales o por acción humana. Entonces aquí tenemos también sus criterios de evaluación. El impacto de sinergia, es decir, cuando dos impactos se unen, pueden generar un impacto, la suma de esos impactos puede ser un daño mucho mayor que la que generarían los impactos de manera separada. Luego tenemos los impactos acumulativos, los de efecto, que tienen que ver con que son directos o indirectos, o primarios y secundarios, como queramos verlo. El impacto de periodicidad, que puede ser regular, si es continuo, si es periódico, cada cuánto tiempo ocurre, y si es recuperable, si el impacto de recuperabilidad. Entonces, recordemos que, bueno, pues la importancia de estos impactos la generamos a través de la suma
de las ponderaciones que hemos realizado de acuerdo a estas evaluaciones que se han hecho a través de una matriz de valoración a través de esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las valoraciones, las matrices de importancia las hice en un formato Excel, ahorita se los voy a presentar, pero antes quisiera resumirles un poquito que, bueno, el total de los impactos que se detectaron con esta obra fueron 51 impactos, 10, en la primera etapa fueron 10 adversos y 1 benéfico, recordemos la contratación de mano de obra. En la etapa de construcción se determinaron 18 impactos negativos y 1 benéfico. En la etapa para la construcción, perdón, se me fue, el funcionamiento y operación se determinaron otros 7 adversos y 4 benéficos, y por último, en la etapa de cierre o abandono, se determinaron 9 impactos adversos, de acuerdo a la numeración que se obtuvo en la matriz de importancia, y bueno, de estos, pues uno de ellos es benéfico, ¿no? Y bueno, de manera más gráfica, nosotros podemos presentar nuestra información lo más visual posible para facilitar pues que el evaluador tenga la información a la mano y que sea fácilmente comprensible. Entonces, del total de los 51 impactos que nosotros ya identificamos, describimos y valoramos, el 76% se considera como impacto compatible, es decir, que obviamente, bueno, que nuestro proyecto sí se puede llevar a cabo. El 10% son considerados como impactos moderados, y el 14% son impactos, o bueno, el 14% son impactos irrelevantes o que no tienen impactos. Otra forma de presentar estos resultados es ya sea por etapa de construcción, por etapa de obra, perdón, donde observamos que en la etapa de la preparación del sitio, 10 impactos fueron adversos y 1 benéfico. En la etapa de construcción, 18 fueron adversos y 1 benéfico. Y en la etapa de operación y mantenimiento, 7 fueron adversos y 4 benéficos. Y en el caso del abandono, pues también 1 benéfico y 9 adversos. Por último, tenemos la parte de los impactos por factor ambiental, donde, bueno, también aquí vemos que uno de los factores ambientales que más impactos va a sufrir con el desarrollo de esta obra, pues es el suelo, ¿no? Que tiene 12 impactos adversos, seguido del agua y, bueno, si sumáramos la atmósfera y el aire, pues tendríamos 9, entonces prácticamente estaríamos casi muy cercanos a lo que sería el factor agua. Y así para cada uno de los factores ambientales, tenemos que, por ejemplo, en el empleo, bueno, pues ahí tenemos cuatro impactos benéficos, y en el caso de la educación, la salud y el transporte, se consideran también que, pues, como un impacto benéfico. Bien, dentro de lo que serían los impactos residuales, bueno, los impactos residuales, como sabemos, pues son todos los impactos que aún después de aplicar las medidas de control o de mitigación, pues no se logran recuperar. Entonces, también normalmente debemos hacer un análisis de los posibles impactos que pudieran quedar, pues, de los posibles efectos al sistema ambiental de este tipo de residuos. Deben estar totalmente identificados de tal forma que si nuestras medidas de mitigación no logran de alguna manera pues disminuir su afectación, pues entonces vamos a tener que proponer medidas de compensación. Entonces, bueno,
Por último, recordemos que las medidas, una vez que ya identificamos en este apartado 5 todos los impactos ambientales negativos principalmente, pues ahora sí lo que sigue es la propuesta de las medidas de control, de mitigación, de compensación, etcétera. Entonces, pues también en este caso recordemos que pues cada una de ellas tiene un propósito en particular, y aquí les muestro en esta lámina, por ejemplo, que las medidas preventivas, pues su propósito es de alguna manera evitar las afectaciones previstas, ¿no? Todas las afectaciones descritas, pues con las medidas preventivas podemos evitarlas. Las medidas de remediación, pues su propósito es corregir los impactos. Cuando hablamos de rehabilitación, pues hablamos de restaurar o de proporcionar las propiedades originales al sistema ambiental. Las medidas de compensación, pues se aplican obviamente pues sobre los impactos irreversibles o residuales, y son medidas que no evitan la aparición de alguna alteración en algún factor ambiental, pero que de alguna manera pues compensan el daño que se le está haciendo al sistema ambiental. Y muchas veces dentro del sistema ambiental también se incluye la población. Entonces, muchas medidas de compensación van dirigidas precisamente a la población, a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, bueno, también hay medidas de reducción, que en este caso, pues generalmente pues tienen que ver con la aplicación de estas medidas hacia los daños que pueden ocasionar los ecosistemas, para que estos sean mínimos. Es decir, son medidas para reducir al máximo los posibles efectos que le estemos ocasionando a un factor. Por ejemplo, en el caso de la fauna, cuando hablábamos de atropellamiento, de reducción, por ejemplo, de la fauna por atropellamiento, pues podemos evitar o podemos reducir este impacto si nosotros, antes de iniciar nuestras actividades diarias, hacemos un recorrido por la zona y ahuyentamos todas las especies que encontremos. Esa podría ser una medida de reducción o incluso una medida preventiva también, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, voy a darle las conclusiones, aunque insisto, ahorita voy a pasar a las matrices que realicé. En este caso, bajo toda la información que hemos estado revisando, pues se determinó que los impactos que se generan por la construcción del puente Atoyac en las diferentes etapas, que son 4, pues no serán de mayor impacto debido a que se ubica en una zona en la que el uso de suelo es agrícola y pecuario principalmente, y a que no existen especies de flora y fauna con algún estado de riesgo. Recordemos que se hablaba de que no existían especies que se mencionaran en la norma 59. Y pues bueno, en atención precisamente al reglamento en materia de impacto ambiental que tiene que ver con la protección al ambiente, se considera que este proyecto no ocasionará desequilibrios ecológicos al sistema ambiental circundante, es decir, toda la zona de influencia de la que determinamos, y que no rebasará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas. En este caso son las normas, ¿okay? Y por lo tanto, bueno, pues pues a vista del asesor ambiental, pues su proyecto es totalmente viable, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de pasar ahora sí quisiera pasar, si me permiten, voy a dejar de presentar, que ya no sé cómo salirme. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe Victoria. Bueno, como podemos ver en tu presentación, pues efectivamente llevamos a cabo los mismos procesos aquí en Colombia, ¿no? Esa definición del área de influencia directa, esa caracterización, línea base,
posteriormente pues esa evaluación de impactos ambientales. Y frente a ese componente me gustaría preguntarte, ¿ustedes pueden escoger la metodología de evaluación de impactos ambientales? ¿Hay algunos requisitos, quizás algunos proyectos, bueno, o algún tipo de proyecto tenga como un enfoque frente a una evaluación específica, o eso depende de cada empresa contratista? Sí, bueno, generalmente por la experiencia, la poca experiencia que tengo, profesora, muchas veces es la autoridad misma a la que se le facilita, por ejemplo, evaluar una matriz de Leopold. Entonces, ellos piden o a través de la guía recomiendan que se utilice la matriz de Leopold. Pero obviamente cuando nosotros estamos aplicando una metodología que consideramos que le aplica a nuestra obra, a nuestro proyecto, debemos justificarla y si la justificación está bien fundamentada, pues podemos utilizar la que nosotros hayamos elegido. A menos que la autoridad considere que no es suficiente, que falta información y entonces pues hay un plazo de 60 días en el que la autoridad puede solicitar información adicional o en todo caso pues esperar al cumplimiento pues de todo lo que las etapas que también incluye la evaluación, porque hay una parte, por ejemplo, donde la población, donde las partes interesadas pueden interferir o intervenir, pueden solicitar la revisión de un proyecto y manifestar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Obviamente tienen que ser propuestas argumentadas. Entonces, pues esa parte también es parte de la evaluación que la autoridad pone a disposición de la población y en otras localidades, por ejemplo, no existe como tal la publicación de una manifestación de impacto ambiental para que el público que le interese pueda manifestarse a favor o en contra. Pero sí existe un comité de evaluación, el cual puede estar integrado por un panel de expertos, donde participe empresas evaluadoras, empresas que se dedican precisamente al asesoramiento pues de quienes van a desarrollar una obra o actividad. Puede ser la presencia también de investigadores en el área, gente que tiene experiencia en esto. Entonces, depende mucho de la localidad. Cuando son proyectos que tienen que ver con la federación, por ejemplo, este es un proyecto con modalidad particular, pero que como es de tipo de comunicaciones, pues lo evalúa la federación, es decir, el organismo nacional. Entonces, pero cuando son proyectos más pequeñitos, generalmente los atiende la autoridad local y ahí es cuando nos enfrentamos a ese tipo de situaciones donde nos pueden pedir en particular una metodología. Sí, Muchas gracias. Sí, estamos viendo la matriz. Bueno, esta es la matriz que pues tuve que rehacer porque la verdad estaba muy complejo poder ir copiando las tablitas, pero bueno, es exactamente lo mismo, solo lo traduje en esta parte y lo separé en este caso, la preparación del sitio. Vienen todos los componentes o factores ambientales, viene la actividad, si se acuerdan, en la parte de la preparación del sitio solamente se hablaba del desmonte y despalme y pues cuáles de los factores ambientales que están sufriendo un impacto, pues son los que ya vimos, ¿no? Y cómo los fueron evaluando, o sea, en el caso de los daños a la vegetación ocasionados por esta actividad de desmonte y despalme, pues es un efecto, tiene una naturaleza negativa, se le asignó una intensidad de 4, una extensión de 2, en el caso del momento, si recordamos, bueno, es 4, y así sucesivamente para, si sumamos pues los valores,
de cada una de las ponderaciones, tenemos que un total de 26, tenemos un valor de 26, y en este caso, bueno, tenemos dos impactos aquí que estarían dentro de lo que es considerado como impactos moderados. Todos los demás el que tiene mayor puntaje es el 23, es la erosión de suelo durante las actividades de despalme, y tenemos otra aquí de 23 también, que es la alteración del paisaje, que tiene también un puntaje de 23. En el caso de la generación de empleo, bueno, pues es un puntaje 21, es positivo, y todos ellos estarían dentro de como irrelevantes. En la siguiente etapa, que es la de construcción, que ya se ve más chiquita por las actividades, que son pues un poquito más, no es una sola actividad, sino que se describen diferentes actividades. De igual forma, aquí encontramos, por ejemplo, cuatro impactos que caerían dentro de, si recordamos nuestra tablita de valoración, están como impactos moderados. Ay, perdónenme. Y todos los demás están como impactos irrelevantes. Tenemos nuevamente el paisaje en esta, ya me regresé, perdón. Tenemos nuevamente en el caso de el paisaje, que alcanza una valoración de 25, pero bueno, llegamos al punto límite para considerarlo como un impacto irrelevante. Para la operación y mantenimiento también aquí se detectaron 3 impactos moderados, pero la naturaleza de los impactos son positivos. Entonces, bueno, estos para efectos de todo lo que es las medidas o el programa de medidas de protección y mitigación, pues obviamente estos no se consideran porque son impactos positivos. Pero bueno, ya por último quiero mencionarles que en la parte del abandono, pues también hay encontramos aquí uno de los impactos que cae dentro de la valoración como impacto moderado. Y entonces, bueno, pues en base a todo esto es como la empresa hace su propuesta de medidas de mitigación, y mientras más detallado sea, mientras más documentado sea, obviamente recuerden que siempre nuestra manifestación de impacto ambiental va acompañada por los anexos, que pueden ser todas nuestras evidencias recabadas en campo, fotografías aéreas, videos, etc. Entonces, toda esa información la debemos incluir, pero como anexos. Entonces, bueno, profesora, esto es lo que yo quería mostrarles. Pues, me tomó mucho tiempo poder incorporarme a este equipo de Teams. Les pido una disculpa, al final se me complica un poquito estar cambiando mis diapositivas, pero bueno, pues si me permiten, voy a dejar de presentar para poder contestar sus preguntas o poder escuchar sus comentarios, sus sugerencias. Cualquier comentario es bienvenido. Doc, pues muchas gracias porque finalmente hiciste un recorrido pues, muy completo, ¿no es cierto? Como es todo el proceso que finalmente se necesita para poder llegar a la ejecución de un proyecto, en este caso pues de un puente en México, que para mí pues es también muy similar a lo que hacemos nosotros aquí en Colombia. Sin embargo, me gustaría escuchar a alguno de mis estudiantes de la especialización que han tenido experiencia también con un proceso de licenciamiento ambiental, con un proceso de estudios de impacto ambiental en un proyecto, que nos pueda contar su experiencia y también pues que nos pueda decir, bueno, quizás en esto no es tan parecido o definitivamente coincidimos en que este proceso en Colombia es muy similar. Entonces por acá, no sé, está Natalia, si nos puedan apoyar, Marco, Weimar, Jennifer, ¿no es cierto? Carolina. Que ustedes quieran aportar a Procesos Estudiosos algo de su experiencia referente a este tema.
¿Quién quiere tomar la palabra inicialmente? Profe, yo, Natalia. Listo, dale. Buenas tardes. Yo sí considero que realmente el proceso es muy similar al tema aquí en Colombia. Yo actualmente trabajo en el sector de hidrocarburos y pues manejando los informes de cumplimiento ambiental, sí me he dado cuenta que pues todo el tema de evaluación y la formulación de las medidas de manejo, sí son muy similares. Pues dado que los métodos son pues de cierta manera tomados de la misma manera en todos los países, ¿sí? Obviamente se van adecuando dependiendo del tipo de proyecto, pero sí considero que realmente la metodología es muy similar. Digamos que de pronto cambia en algunos aspectos puntuales como puede ser el tema de la definición del proyecto, pero sí es muy similar la metodología. Muchas gracias, Natalia, por tu aporte. Algo quizás que yo puedo notar y pues conforme a mi experiencia es que muchas veces a nosotros la autoridad ambiental, el ANLA sobre todo, pues que es la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, que es la encargada de llevar a cabo procesos como autorizaciones para proyectos de gran magnitud o para proyectos pues que realmente puedan causar un deterioro al ambiente, ellos muchas veces prefieren que la metodología que nosotros utilicemos sea también como un poco, ¿cómo se dice?, personalizada al proyecto, ¿sí? Efectivamente, pues podemos usar con esa, podemos usar las diferentes metodologías, pero también valora mucho que uno como empresa, que uno como contratista diga, bueno, usamos con esa, sin embargo, vamos a hacer esta variación y obviamente pues justificándolo, como tú también lo mencionabas, por esto y esto, porque nuestro proyecto quizás no sea tan determinante la localización del proyecto o el área de influencia. Entonces, ellos sí valoran mucho que en ocasiones hagamos esa personalización de cada una de esas metodologías que estemos utilizando y además, pues que también podamos justificar, pues en gran medida, el uso de esa metodología, cómo la estamos usando, ¿no? Y realmente, pues creo que también, pues eso se ve en México y como lo decía, pues Natalia, son metodologías que finalmente, pues se han utilizado a nivel global y en este caso, pues estamos viendo una similitud bastante amplia con este proceso para ejecución de un proyecto, en este caso de un puente. Bueno, no sé si por acá algún otro compañero ahora de la ingeniería ambiental de virtual nos quiera dar su aporte, su opinión. Jennifer, puedes activar micrófono. Jennifer es de la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Muy buenas tardes, profe Melissa, profe Victoria, muchísimas gracias por esa información muy valiosa. Realmente pues estoy de acuerdo con la profe Melissa y la compañera Natalia. Es muy similar el proceso que se realiza aquí en Colombia. Sin embargo, pues quisiera hacer un comentario de lo que hemos identificado. También trabajo en el sector de hidrocarburos. Y algo que hemos venido notando es que hay como, en cierto modo, una deficiencia normativa en el tema de medidas de manejo para el desmantelamiento de locaciones o proyectos de explotación de hidrocarburos, dado que esas medidas de manejo no están muy claras, o sea, no son específicas. De alguna forma se tienen contemplada esa etapa, pero es de manera muy generalizada. Entonces sí creo que en cuanto a la determinación de impactos ambientales especialmente asociados a esas etapas de abandono, sí existe una oportunidad en nuestro país, no sé en México cómo lo manejen, pero creo que para el caso nuestro sí todavía existe una oportunidad muy grande para poder definir, porque notamos que, por ejemplo, para el caso de líneas de flujo, las medidas no son muy claras, sobre todo las que van bajo tierra, y pues eso puede dar lugar a pasivos ambientales. Entonces es algo como que hemos venido estudiando y realmente pues consideramos que hay una oportunidad muy grande en esa área. No sé en México cómo lo manejen respecto a esa etapa puntual de abandono, profe.
Sí, gracias. Bueno, en esta parte del sector hidrocarburos, es un sector en particular un poco cerrado, digo cerrado porque de hecho, para empezar, por ejemplo, estoy de acuerdo con usted que pues necesitamos de alguna manera favorecer las regulaciones para que puedan aplicarse a esta parte, porque en el caso de México, por ejemplo, sí tenemos que el sector hidrocarburos es uno de los sectores, pudiera yo decir, favorecidos, porque ellos, por ejemplo, están exentos de una manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen, existe una normatividad técnica donde ellos tienen que ajustarse a cada una de las especificaciones para su tendido de tuberías, para cada una de las etapas. Entonces, como se supone que esto ya está normado específicamente para ese sector, entonces estas actividades ya básicamente con un informe preventivo donde se haga del conocimiento de la autoridad, cuál es la normatividad que se va a seguir, cuál es el programa de medidas que se va a aplicar, porque pues ya tenemos incluso algunos parámetros, algunos indicadores. Entonces, sí, en esta parte es muy complejo. También en México tenemos esa gran área de oportunidad para seguir trabajando en ella. Sin embargo, bueno, nosotros como sector educativo pues no tenemos tanta cercanía con este tipo de proyectos, solamente a través de, bueno, pues cuando la autoridad pone al servicio del público o para que el público pueda consultar esta información y darse cuenta de qué tipo de actividades se están desarrollando. Entonces, es la única oportunidad que tenemos nosotros de poder ver un estudio de este tipo, o incluso, bueno, pues solicitándolo también a la autoridad, ¿no? Pero sí, efectivamente es un área de oportunidad de mejora, sin duda. Sí, listo, profe, sí, señora. Realmente, pues esa era como, era como la percepción y veo que es muy similar entonces. Y así, tal cual como su merced lo describe, es muy cubierto, ¿no? Es de alguna forma blindado y amparado por la licencia ambiental, en donde se protege y se da por sentado muchas cosas, muchas medidas, pero que no son específicas y que a la larga, con el tema, por ejemplo, de abandonos no convencionales, es decir, pozos que de pronto no están productivos, pero tampoco se desmantelan porque en algún momento pueden reactivarse. Siempre existe riesgo de generar no solamente impactos durante la etapa productiva, sino más adelante en la etapa de desmantelamiento, pues cuando se dejan de retirar infraestructura y hacer las cuestiones como deben ser. Muchísimas gracias, profe, y buena tarde. Mil gracias. Gracias a usted, Jenny. Bueno, gracias Jennifer por tu intervención. Realmente es muy valioso también reconocer, ¿no es cierto?, que finalmente el componente ambiental, vemos que en Latinoamérica pues todavía le falta una apropiación en los diferentes sectores, ¿no? Se han hecho avances y eso pues también nosotros lo podemos evidenciar hoy, pero finalmente también falta un camino bastante largo y sobre todo pues como tú mencionas en esa etapa de abandono, ¿no? Porque finalmente en las primeras etapas y en la etapa de ejecución pues hay una intervención, hay interventoría, hay como una revisión, ¿no es cierto?, muy detallada, porque también de eso depende que las prueben o no presupuestos para continuar con la obra. De eso también depende pues que ellos puedan finalmente entregar una obra, ¿no es cierto? Pero cuando ya han entregado la obra, pues estamos evidenciando que efectivamente como que esos controles como que de una u otra forma se alejan, ¿no es cierto? Y como que dejan esa responsabilidad solamente en el contratista, pues dependiendo de la calidad de contratista o del presupuesto que tenga, pues vamos a ver que se puede estar generando pasivos ambientales pues por ese abandono, desmantelamiento que finalmente no se lleva a cabo. Entonces, bueno, también es un aspecto a tener en cuenta, como podemos evidenciar, pues esto lo vemos igualmente también en México. Quiero darle por acá la palabra
Javier, tú habías pedido la palabra, Javier Castillo. Si quieres, puedes activar tu micrófono. Sí, ingeniera, muy buenas tardes. Mira, pues yo quería pues también aportar acerca de mi experiencia laboral respecto a la evaluación ambiental, ¿verdad? Nosotros pues como metodología en muchos de nuestros proyectos, nosotros nos especializamos en nuestra empresa, en la empresa donde laboro actualmente, hacemos muchas consultorías, diseños de vías y en nuestro levantamiento como línea base y también en la evaluación ambiental implementamos una metodología donde hacemos una evaluación ambiental sin proyecto y con proyecto. Esto también como para reforzar tanto el levantamiento del estado actual del área de influencia como también para tenerlo en cuenta a la hora de realizar la evaluación ambiental. No sé si de pronto pues allá también se implemente ese tipo de metodología y pues también generaría mi duda si simplemente se utilizarían o se implementaría esa metodología para ese tipo de proyectos. Sí, buenas tardes. Efectivamente, muchas veces el contratista, pues la experiencia que le permiten los años de trabajo, los años laborales, pues sí, generalmente se utiliza esta línea base y se hace el diagnóstico ambiental antes del proyecto y obviamente para poder identificar después el grado de afectación, ¿no? Esto generalmente se hace en zonas donde es posible, por ejemplo, no sé, un proyecto en una ciudad más de mayor habitantes, de mayor número de habitantes, donde pudiera existir una zona o un sistema de monitoreo, y entonces sí podríamos hacer un diagnóstico ambiental, por ejemplo, del aire, de ruido, la generación y poderlo comparar con los resultados una vez realizado el proyecto. Entonces, sí, efectivamente también esta metodología se puede aplicar. Obviamente no todos los contratistas lo hacen, pero sí es posible. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, sí, Javier menciona algo indispensable. Como tú lo mencionas, nosotros siempre debemos hacer una evaluación de impactos ambientales con proyecto y sin proyecto, ¿no? Siempre en nuestros estudios ambientales, y fue sí, un aspecto que no mencioné, pero sí también tú lo has hecho, lo has aclarado. En todos los proyectos nos piden como que digamos, bueno, finalmente esta área de influencia con proyecto, cómo se comporta, ¿no es cierto? Y sin proyecto, cómo se comporta, y con el proyecto, pues, qué alteraciones tendría. Y muchas veces también se busca, pues, con esta evaluación sin proyecto, es que se puedan evidenciar, ¿no es cierto?, que quizás ya existen impactos que no propiamente, pues, son originados o no se van a originar por el proyecto, ¿sí? Entonces, muchas veces es también como un soporte que tiene el contratista en caso tal de que más adelante le digan, mire, por su proyecto se generó este impacto. Entonces ahí el contratista lo que dice, no, nosotros hicimos una evaluación antes del proyecto, sí, en el proyecto, y este impacto ya estaba generándose, no sé, por la agricultura, por esta otra actividad que estaba antes de que nosotros hiciéramos la ejecución del proyecto. Entonces esas dos evaluaciones, con proyecto y sin proyecto, pues siempre van a ir de la mano y se tienen que presentar en los estudios ambientales. Bueno, no sé si algún compañerito de México nos quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre la intervención de hoy, o alguna pregunta sobre otro tema, no pues específicamente sobre la evaluación de impactos ambientales, pero quizás sobre el manejo ambiental. Chicos, chicas, ¿a quién tenemos aquí? Natalie, ¿qué opinas, Natalie? Creo que todo está claro entonces para nuestros compañeritos. Bueno, pues, bueno, por mi parte todo está bien, ¿vale? Bueno, no sé, yo creo que entonces, profe, si te parece, pues damos
por culminado este encuentro, pues los estudiosos, pues la intención de este espacio era pues tener esta relación, ¿no es cierto?, con nuestro país hermano mexicano, también pues para hacer un intercambio académico, ellos cómo pues manejan estas evaluaciones, cómo manejan un componente ambiental. Efectivamente pues nuevamente pues podemos mencionar que hay un avance, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica sobre este componente, pero finalmente pues hay muchos retos todavía que tenemos nosotros como profesionales en el campo ambiental que atender, ¿no? Y son retos que no podemos dejar de lado y pues todo el tiempo, todos los días para nosotros debe ser una motivación de poder aportar a ese desarrollo sostenible que también pues todos deseamos alcanzar. Esto es un espacio pues, que nace en el marco de la internacionalización con la profesora Victoria Busto. La intención pues es volver también a encontrarnos, ¿no es cierto? Y pues poder aportar nuevos temas al respecto. Por ahora, entonces, creo que no tenemos más comentarios por parte de nuestros asistentes. Les doy pues el agradecimiento enorme a nuestra profesora Victoria por su intervención, a nuestros participantes, estudiantes pues de la Universidad Politécnico del Estado de Morelos y a nuestros estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Y por mi parte, pues, profesora, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Gracias a todos ustedes por la disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Esta grabación entonces también la voy a publicar en las aulas de nuestra plataforma de Canvas y también pues la voy a compartir con la profesora Victoria para que ustedes también la puedan observar. ¿Listo? Bueno, que tengan un excelente día. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.